¿Dónde miró? Bienvenidos a un nuevo segmento de la clase de Sapiencia, un espacio de la Agencia de Educación Superior de Medellín adscrito a la alcaldía en el que discutimos con expertos sobre diversos temas relacionados con la educación superior y a través de los cuales buscamos posicionar estos temas dentro de la agenda de ciudad. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. El tema que es Edgar Montaño Lozano. Él es especialista en intervención creativa, en invención creativa, es diseñador gráfico, es artista plástico y actualmente se desempeña, es certificado en Lego Serious Play y trabaja en la Agencia de Educación Superior de Medellín, Sapiencia, como facilitador del Lego. Las tendencias del mundo han evolucionado, las tendencias de la educación se vienen reinventando a un ritmo bastante vertiginoso, ha habido innovaciones en la arena educativa en lo que tiene que ver con la incursión de la educación a distancia en metodología digital, en lo que tiene que ver con los mecanismos y metodologías de enseñanza y aprendizaje, y una de ellas es entonces la metodología educativa que se soporta en el juego. Hoy vamos a conversar entonces un poco sobre eso. Invitamos a todas las personas a que nos están viendo para que nos remitan sus preguntas a través de Facebook Live y de la misma manera para que nos sigan en la página institucional de Sapiencia. Pero para dar comienzo entonces a este programa, Edgar, quisiera preguntarle en qué consiste la metodología del Lego Serious Play. Bueno, buenas tardes, José, buenas tardes para todos. La metodología de aprendizaje consiste en el construir a partir de fichas de Lego de diferentes tamaños, ¿cierto? Las personas se sientan en un espacio, se sientan en una mesa y comienzan a hacer un trabajo a partir de unas preguntas, ¿cierto? Es el construccionismo. A partir del construccionismo nos inventamos, entonces es trabajar con el Homo ludens, con el Homo sapiens con el Homo faber, ¿cierto? A partir de la unión de todas las partes de tu cerebro, ser capaz de poder unir lo que eres en torno a donde estás. Una de las creencias que se encuentran en el imaginario colectivo es que el juego está asociado generalmente a temas infantiles, a los niños. La pregunta entonces sería si la metodología Lego Serious Play está enfocada en los niños o está abierta a otros segmentos etarios de la sociedad. No. La metodología está abierta para todo público y es de una forma muy interesante. Eh, Trabajamos con el niño interior y el niño interior nos permite ser creadores, ¿cierto? Ser creadores en el espacio. Entonces, cuando un niño juega, es creativo, es inventivo, él construye, él imagina, él sueña y lo podemos poner en cualquier escenario, sino que dentro de nuestro modelo de educación, todos esos temas creativos se van perdiendo a medida que vamos creciendo, ¿cierto? Entonces decimos que trabajamos con el niño interior, con tu niño que es capaz de jugar, pero el juego se toma como creador de cultura. Entonces, cuando yo juego, te pongo otros ejemplos, yo puedo bailar, el bailar es un juego, ¿cierto? El tener una conversación con tu pareja es un juego de conquista, ¿cierto? Cuando tú haces cosas, estás conquistando, y decimos que hay juegos donde yo puedo construirme con el otro, juegos de esparcimiento, juegos lúdicos y otros tipos de juegos, ¿cierto? Juegos digitales. Este es un juego de crear. El juego de crearme con el otro, ser capaz de crear escenarios futuros cercanos, de poder hacer una unión completa de un grupo de trabajo o de una pareja, o de identificar habilidades y fortalezas que las personas puedan tener. ¿Por qué se pierden esas aptitudes creativas? ¿Por qué se pierde esa predisposición a la creatividad? Entramos en la regla. Y cuando entramos en la regla pasan muchas cosas, o sea, vos llegas al colegio y comenzás a funcionar a partir de timbres.
cambio de clases con un timbre, tienes que usar un uniforme, hay unas horas para comer, ¿cierto? Entonces comienzas a perder unas habilidades y además porque los adultos les decimos siempre a los pequeños, bueno, ya es hora de madurar, ya es hora de que no juegues este tipo de cosas, dedícate a otras cosas, ¿cierto? Entonces ahí nosotros lo que hacemos es trabajar con niños, con adultos en todas las condiciones. Desde Sapiencia estamos trabajando metodología desde primera infancia hasta adulto mayor, pasando por ingenierías, pasando por trabajos de todo tipo. Y en un juego muy sencillo donde nos sentamos en una mesa a compartir con las fichas, a construir como equipo, comenzamos a desarrollar puntos de conexión. Si quieres, entonces te explico cómo funciona y desde Por supuesto, adelante. Explicamos. Invitamos para que formulen sus preguntas a través de Facebook Live y nosotros se las compartimos a nuestro invitado Edgar Montaño. Bueno, entonces muy bien. Entonces, trabajamos en 4 principios. Nosotros los llamamos las 4C del aprendizaje y es lo que hemos venido desarrollando desde hace 2 años en la Agencia de Educación. Es el crear, el comprender, el construir y el conectar. A partir de estos 4 puntos, yo puedo arrancar por cualquiera, con el grupo de personas que tengamos en eso, ¿cierto? Entonces, digamos que tengo un grupo de empresarios, a un grupo de universidad y a un grupo de estudiantes, ¿cierto? En algo que puede ser universidad, empresa, estado. Entonces, en ese punto, nosotros podemos hacer, a partir de una construcción, podemos hacer puntos donde nos conectemos con ellos, donde nos comprendamos en las diferencias, porque la metodología trabaja en algo muy, muy importante, que es el comprender. Y el comprender generalmente no es donde yo me conecto, el comprender va a ser siempre en la diferencia, ¿cierto? Entonces, respetar que el otro es un ente, que funciona de una forma diferente, que piensa de una forma diferente, pero que hay temas específicos donde nos podemos conectar, ¿cierto? Entonces, cuando desde la Agencia de Educación trabajamos en comunidad o en corregimientos, en los barrios o en los corregimientos, buscamos los puntos en común de una sociedad, que son estos, y los ponemos en función del conocimiento, ¿cierto? A partir de ahí, es que podemos conectar a las personas y llevarlas a un objetivo claro en temas de educación superior. Perfecto, Edgar, yo te remito a otra pregunta. ¿Cómo se da esa relación entre el profesor-alumno? Primero que todo, ¿existe la relación entre el profesor-alumno o cómo se da ese tipo de relación a través del uso de este tipo de metodologías educativas? Bueno, aquí ya no trabajamos con profesor o con maestro, trabajamos es con un facilitador, ¿cierto? Un facilitador que está certificado por Lego y es el que me permite que el conocimiento pase de un lugar a otro, ¿cierto? El facilitador está igual sentado en una mesa con los participantes y lo que ayuda es al tránsito, digamos al flow, lo que se conoce como el flow, aquellos que están muy por encima del nivel o aquellos que están muy por debajo del nivel los puede meter como dentro de la misma línea. Él los puede meter dentro de la misma línea y se puedan conectar. Entonces aquí hablamos de facilitador del conocimiento, ¿cierto? Permite que el otro se pueda inventar completamente. Al inventarse, pero él no da una regla específica o da un condicionamiento para que pueda trabajar. No, la persona por medio de este facilitador se va inventando y se va creando con todos los conocimientos que van llegando de los otros puntos. ¿Esta metodología se utiliza en la educación formal, en la educación, en otros modelos de educación informal, digámoslo de alguna manera? ¿A través de qué canales se utilizan estos mecanismos de formación? Aquí hay una cosa muy interesante que está pasando en Medellín, es porque nosotros tenemos dos líneas de aprendizaje. Una es Lego Educación, y en Lego Educación nosotros apoyamos todos los procesos, desde primera infancia hasta procesos de postdoctorado, ¿cierto? Entonces, en cualquier nivel y en cualquier carrera nosotros podemos llegar a aplicar metodología de Lego Educación para mejorar esos procesos académicos que tienes que aprender en el aula o en la universidad, ¿cierto?
Pero también tenemos la otra línea que es Lego Serious Play, y en Serious lo que hacemos es apoyar el proceso del ser humano como tal, a que él se pueda entender a partir de la sociedad en la que está viviendo, ¿sí? Entonces esto se hace muy interesante y es la curiosidad que tiene todo el mundo, porque esto normalmente funciona en privado, en empresas privadas, ¿cierto? En países de primer mundo. Entonces vos ves Lego Educación en Nueva Zelanda, en los países nórdicos, ¿cierto? En Europa, en Estados Unidos, pero en Latinoamérica vos ves que desarrollan, digamos, Lego robótico y ya. Y en el sector público. Y en el sector público somos los únicos en el mundo donde lo aplicamos. La alcaldía de Medellín es la única. Sí, la alcaldía de Medellín, por medio de Sapiencia, tiene la única sala de Lego público del mundo, donde la gente, como accede a un parque biblioteca, puede acceder a un taller o a un curso de ¿Y cómo puede acceder la ciudadanía a esos talleres de formación? Se comunica con nosotros a Sapiencia. Se comunican ¿A través de qué? Del correo normal de info@sapiencia, y solicita su necesidad a partir de metodología o en que nosotros lo podemos ayudar, ¿cierto? Y nosotros ya por medio de los facilitadores miramos dónde, en qué punto Sin los podemos ayudar. distingo de edades. Sí, o sea, en temas comerciales no apoyamos. Okay. Apoyamos solamente en temas educativos o sociales. Qué bien. Yo te quiero preguntar por algo ya relacionado con tu trabajo como facilitador. ¿Qué anécdotas, qué experiencias puede usted rescatar de estos años que lleva trabajando en este proceso? Mira, hicimos una cosa muy interesante que yo creo que fue como el punto más importante. Hicimos por primera vez un taller de Lego con candidatos a una alcaldía de la ciudad. Generalmente los precandidatos van a debates, ¿cierto? Y en esos debates y en estas nuevas líneas se atacaban, ¿cierto? Y ensayamos llevarlos a un taller donde se tenían que crear con el otro, porque este es un taller que nos ayuda a construir. Entonces, eso fue de las cosas bonitas. ¿Y cuál fue el resultado de ese taller? ¿Cómo lo percibiste? No, se unen, se conectan, porque el taller me permite eso que te digo tan importante, que es conectar, ¿cierto? Entonces, cuando vos jugás con el otro, vos decís, tengo muchas cosas en común. O en estos puntos donde hay diferencias no nos entendemos, ¿cierto? Eso pasa en eso, no en una discusión. No hubo espacio para la... No hay una discusión porque es un tema muy tranquilo que funciona desde el subconsciente, entonces no hay nunca una discusión, no se genera una discusión, pero entendés la diferencia del otro, entendés dónde él se para en el mundo y entendés cómo respetar eso. Aparte del Lego, ¿existen otras metodologías de enseñanza y aprendizaje a través de juego que puedas rescatar? Hay mil enseñanzas, ¿cierto? Y a la final nosotros lo que terminamos, digamos, en un proceso que hicimos muy interesante con la colegiatura, que es de intervención creativa, lo que aprendimos es a mejorar el proceso, ¿cierto? El proceso comienza a nutrirse de todas las otras metodologías. Esta es una. Ni es la mejor, ni tampoco es una del común. Es una de las metodologías de aprendizaje que la tenemos en práctica y no ha funcionado muy bien, porque es tranquila. Hay metodologías más fuertes, hay metodologías de choque. Esta es una metodología supremamente tranquila que te ayuda a crear, ¿cierto? Nunca te sentís, aunque estás intervenido, nunca tú sientes que estás intervenido. Se espera que la formación a través de la metodología del Lego tenga un principio, un final, es decir, que se cumpla como para desarrollar ciertas aptitudes creativas, que la persona cumpla con un mínimo de horas. Esos estándares están fijados, se puede sugerir que hay una permanencia mínima en estos programas, o con una sesión basta, o cómo es la... Es variable. Es variable, José. Ejemplo, te pongo un caso. Nosotros trabajamos con líderes del INDER que tienen situaciones complejas en los barrios de Medellín, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos en los talleres con el INDER es que sus profesores se reinventan en medio del taller, ¿cierto?
Entonces hay talleres donde pueden durar 2 días en taller, o talleres que pueden ser simplemente de 3 horas, ¿cierto? Es relativo, es según la circunstancia. Siempre me va a permitir el juego y la metodología me va a permitir que la persona se pueda inventar, ella misma con su grupo de trabajo, pero desde ella. Bueno, Edgar, lamentablemente el espacio de la clase Sapiencia es bastante corto. Yo quisiera, bueno, miremos a ver si tenemos preguntas. Tenemos una pregunta antes de cerrar este espacio. Pablo César López nos pregunta a través de Facebook Live, si el docente no es creativo, le pueden dar todos los medios y no saben cómo utilizarlos, lo invito a trabajar en procesos de capacitación referente a la creatividad, desarrollo de la creatividad. Eh, no, no me queda clara la pregunta. Pero bueno, a ver, si el docente no es creativo, no, todos los seres humanos tenemos un proceso de creatividad. Todos los seres humanos somos creativos en cualquiera de nuestras profesiones y modos de la vida. El ser humano como tal es creativo, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros generamos? Condiciones y elementos para que la persona en su lugar se pueda inventar. Entonces, invitamos al ciudadano a que nos escriba y lo ayudamos con su necesidad, ¿cierto? Para que lo podamos plantear, analizar, revisar y cómo le ayudamos a que se pueda inventar dentro de su espacio. ¿Desde cuándo ofrece la Alcaldía de Medellín este tipo de servicios educativos? Lo tenemos hace un año. Hace un año. Nuestra sala de Lego queda en Santa Elena, ¿cierto? Sí. Que tiene todas las condiciones. En la sede de Mazo. En la sede de Mazo de Sapiencia, en la centralidad de Mazo. Pero también nos permite moverla a cualquier lugar de la ciudad, y podemos trabajar con todas las comunidades. Bueno, Edgar, le reiteramos nuestros agradecimientos por la participación en este segmento de la clase de Sapiencia. Yo creo que más que en esta brevedad de espacio y de tiempo se pueden encontrar elementos muy significativos. En primer lugar, que la Alcaldía de Medellín tiene una oferta especial única en el mundo para la formación de personas a través de la metodología del Lego Serious Play, así como del Lego Education. Sí, la Alcaldía de Medellín ofrece, así como del Lego Education, que nos permiten, digamos, a través de mecanismos alternativos encontrar posibilidades de formación que están alejadas de los canales tradicionales, de la educación, que están regulados básicamente por esta relación entre el profesor y el alumno, y acá en esta metodología hay entonces unos facilitadores, así como Edgar, que permiten fungir como una partera de ciertos aprendizajes y de ciertos conocimientos. No quisiera terminar este segmento sin dar un saludo a Viviana Ramírez, que le envía sus saludos, le dice, profe, qué bueno verlo, y asimismo Wilson Restrepo y Luis Felipe Gutiérrez nos hacen llegar sus felicitaciones. Un saludo para todos, muchas gracias. Y sus mensajes a propósito de esto. Bueno, Edgar, muchísimas gracias entonces. A ti, José, por la invitación, @Medellín, muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por dar cumplimiento a esta cita que tienen con la clase de Sapiencia. Recuerden, la próxima sesión, el próximo segmento dentro de 15 días a la misma hora. Presionen en la parte superior derecha de sus pantallas el botón rojo para que activen las notificaciones de la próxima clase y los próximos videos que publique la Agencia de Educación Superior de Medellín. Muchísimas gracias.